Desde el 24 de julio, Estados Unidos aplica nuevos aranceles de entre 10 y 12,5% a 60 economías. México está en esa lista. Y sin embargo, 8 de cada 10 exportaciones mexicanas siguen entrando a Estados Unidos sin pagar un solo peso de arancel. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Hoy le voy a explicar por qué. ¿Qué parte del comercio mexicano sí quedó expuesta? ¿Y cuál es la fecha que conviene tener marcada en el calendario? Soy México en la mira. En el video anterior le conté que el TMEC no había desaparecido, que seguía vigente. Hoy vamos a ver qué pasó después. Empecemos por lo que ocurrió el 24 de julio. Ese día entró en vigor una acción comercial de Estados Unidos apoyada en la sección 301 de su legislación. Alcanza a 60 economías y establece tasas de 10 o de 12,5%. El argumento de Washington es que esos países no han creado o no han aplicado con suficiente eficacia prohibiciones contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Conviene ser preciso con esto, porque se ha contado mal en muchos lados. La medida no dice que los productos mexicanos se fabriquen con trabajo forzado, y tampoco significa que cada exportación mexicana pague desde ahora un impuesto nuevo. México quedó en el grupo de la tasa de 10%, pero los bienes que cumplen las reglas del TMEC quedaron fuera de esa tarifa. De ahí sale la aparente contradicción que le mencionaba al principio. México aparece en la lista de economías afectadas, y más de 8 de cada 10 exportaciones mexicanas siguen cruzando la frontera con arancel cero. El dato oficial anda cerca del 85%. Entonces la pregunta que importa es esta: ¿qué necesita un producto para conservar esa protección? Necesita demostrar que cumple las reglas de origen del tratado. La expresión suena a trámite complicado, pero la idea de fondo es sencilla. Piénselo así: imagine un platillo preparado en México. Para saber de dónde es de verdad, no basta con preguntar dónde se terminó de cocinar. También hay que saber de dónde vinieron los ingredientes. Con un producto industrial pasa exactamente lo mismo. Una empresa puede armarlo en México, pero para recibir la preferencia del tratado, tiene que acreditar que una proporción suficiente de sus componentes y de sus procesos viene de México, de Estados Unidos o de Canadá. Los requisitos varían según el producto. Si cumple, y puede demostrarlo con papeles, conserva el arancel cero. Si no cumple, o si exporta por fuera del mecanismo preferencial, queda expuesta al arancel general de 10%. Fíjese en el detalle, porque no es menor. La protección no depende del país donde está la fábrica, depende de cómo se fabricó el producto y de si la empresa puede documentarlo. Ensamblar en México, por sí solo, ya no basta. Eso convierte las reglas de origen en una ventaja competitiva real. La empresa que compra sus componentes dentro de América del Norte y mantiene sus certificados en orden, tiene un escudo que sus competidores no tienen. Y también explica por qué Estados Unidos quiere reglas más estrictas. Busca que una parte mayor del contenido se produzca dentro de la región y que empresas de fuera no aprovechen los beneficios del tratado haciendo un procesamiento mínimo en territorio mexicano. Para México, el reto es defender esa integración regional sin aceptar reglas imposibles de cumplir en el corto plazo. Si mañana le exigen a una planta un componente que todavía no se fabrica en la región, el resultado no es un producto más regional. Es un producto más caro, una línea detenida o una inversión que se aplaza. Hasta aquí hemos hablado de la parte protegida. Veamos ahora la otra. Queda alrededor de un 15% de las exportaciones que no conserva esa exención general. Ojo, eso no equivale al 15% de las empresas, ni se concentra en un solo sector. Ahí entran mercancías que no cumplen las reglas del tratado, operaciones que se hacen por fuera de la preferencia, y sectores que están bajo medidas específicas. Los vehículos, el acero y el aluminio merecen mención aparte, porque enfrentan aranceles sectoriales de Estados Unidos apoyados en otro fundamento jurídico distinto del que estamos comentando hoy. En la industria automotriz, una misma pieza puede cruzar la frontera varias veces antes de convertirse en un carro terminado.
Un cambio en la regla de origen no toca solo a la armadora, toca al proveedor, al transportista, a la planta y al trabajador. En acero y aluminio, la presión puede llegar a fundidoras, a fabricantes de piezas y a empresas de transporte. Esos empleos no se están perdiendo hoy. Pero son los sectores donde un cambio se transmite más rápido a los pedidos y a las inversiones. Detengámonos un momento en dos cifras: 85% con arancel cero, 15% fuera de esa protección general. Y ahora la pregunta directa: si 8 de cada 10 exportaciones siguen protegidas, ¿por qué debería importarle esto a una familia mexicana? Le pongo un caso concreto. Piense en una familia de Guanajuato. El hijo trabaja en una planta automotriz. La hija tiene un pequeño taller que le vende piezas a una empresa exportadora. Y el padre ya está jubilado y vive de su pensión. El 24 de julio no cambió nada en esa casa. La planta no cerró. El tratado sigue vigente. Los pedidos siguen llegando. Pero mire dónde está el riesgo real para ellos, porque no está donde la mayoría lo busca. Para el hijo, el riesgo no es el arancel de este mes. Es que cambien las reglas para automóviles en la negociación de los próximos meses y su planta pierda pedidos. Para la hija, la cosa tiene dos caras. Si las reglas se endurecen y su taller puede sustituir componentes que hoy vienen de Asia, se le abre mercado. Si no logra documentar el origen de sus insumos, su cliente busca otro proveedor. Y para el padre, el efecto es el más indirecto de los tres. Su pensión no depende de un arancel, depende del peso, de la inflación y de que la región donde vive conserve su actividad económica. Esa es la cadena. Un arancel casi nunca empieza en el precio del supermercado. Empieza en una factura entre dos empresas y desde ahí va bajando. Se lo simplifico con números. Una compañía estadounidense compra un componente mexicano en $100 y ese producto no recibe la exención. Al entrar a Estados Unidos, el importador tiene que pagar $10 adicionales. A partir de ahí tiene básicamente dos salidas: o le pide una rebaja a la fábrica mexicana y entonces la presión aterriza en Guanajuato, en las contrataciones y en los pedidos de esa comunidad, o sube el precio allá y entonces la paga el consumidor estadounidense. Casi todo lo demás que pueda hacer es una variante de esas dos. Por eso, para que usted lo note en su despensa, primero tiene que pasar algo concreto: que bajen los pedidos en su región, que se aplace una inversión, que se mueva el tipo de cambio o que haya menos empleo cerca de donde vive. Le insisto en esto porque en estas semanas van a circular las dos versiones exageradas. Una dirá que México quedó completamente a salvo, la otra dirá que todo se va a encarecer mañana. La realidad está en medio, y es más interesante que las dos. Hay un matiz más que casi nadie está contando, y ayuda a entender el tamaño real de lo que pasó. Antes del 24 de julio ya existía un arancel de 10%, pero se aplicaba bajo la sección 122. Ahora ese mismo 10% se sostiene sobre la sección 301. Para México, la tasa se mantuvo igual. Lo que cambió fue la herramienta legal que está usando Estados Unidos. En el promedio general de las importaciones estadounidenses, el movimiento fue pequeño. El arancel medio ponderado pasó de 11 a 11,2%, aproximadamente. Pero debajo de ese promedio sí cambió el reparto, algunos productos quedaron excluidos, otros países recibieron tasas más altas, y el TEMEC volvió a funcionar como escudo para México. Y llegamos a la parte que más confusión genera. ¿Quién decide todo esto? El 1 de agosto, Robert Lighthizer, que fue el arquitecto del TEMEC original durante la primera administración de Trump, declaró que eliminar el tratado sería un error y que resultaría políticamente demasiado costoso. Dijo, en resumen, que va a haber acuerdo. 4 días después, el 5 de agosto, en Las Vegas, el presidente Trump acusó a México, junto con China, Japón, Corea del Sur, Alemania y Canadá, de haberse aprovechado de Estados Unidos durante años, y afirmó que los aranceles los han hecho ricos. Las dos declaraciones parecen decir cosas opuestas, y en realidad las dos son útiles para entender el momento. Una declaración presidencial sube la presión política y marca el tono de la negociación,
pero no sustituye por sí sola los procedimientos del tratado. En la revisión participan los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, con sus representantes comerciales, y para extender el horizonte del acuerdo hacen falta las 3 firmas. Dicho de otro modo, el ruido va por un carril y las reglas van por otro. Conviene no confundirlos. ¿Y qué viene ahora? No una decisión rápida, viene una negociación larga. El TMEC sigue vigente hasta 2036. Lo que no se consiguió el 1 de julio fue asegurar desde ahora una nueva extensión de 16 años. Mientras los 3 gobiernos no confirmen esa extensión, habrá revisiones anuales. Eso da tiempo para negociar, pero le quita certeza a largo plazo. Una empresa puede exportar tranquila esta semana y no saber qué reglas tendrá que cumplir dentro de 4 años. México y Estados Unidos ya celebraron una tercera ronda de conversaciones del 21 al 23 de julio en Ciudad de México. Sobre la mesa estuvieron el acero, el aluminio, los automóviles, las cadenas regionales y la sustitución de importaciones asiáticas. La siguiente ronda está prevista para septiembre. Esa es la fecha que le pido que apunte, no porque en septiembre vaya a terminar el tratado, sino porque ahí puede aparecer el próximo cambio concreto, una nueva regla de origen, una exención, una rebaja arancelaria o una exigencia adicional. Antes de despedirme, quédese con 4 ideas. Primera, Estados Unidos sí incluyó a México en la nueva acción arancelaria, con una tasa general de 10%. Segunda, más de 8 de cada 10 exportaciones mexicanas conservan el arancel cero, porque cumplen las reglas del TMEC. Tercera, la parte expuesta está en los bienes que quedan fuera de esa preferencia, y en sectores bajo presión específica, como vehículos, acero y aluminio. Y cuarta, México no perdió el tratado, pero tampoco tiene todavía la certeza de una extensión por otros 16 años. El comercio sigue funcionando. Las condiciones del futuro se están negociando pieza por pieza. Y le adelanto algo, la próxima señal importante no va a ser un titular anunciando el fin del TMEC. Va a ser un comunicado discreto que diga si las reglas de origen cambian y si los 3 países se acercan a una extensión por escrito. Cuando eso ocurra, se lo cuento aquí. Comparta este video con esa persona que está convencida de que todos los productos mexicanos ya pagan arancel. Y suscríbase a México en la Mira, porque vamos a seguir revisando estas decisiones para explicarle qué cambia de verdad y qué es solamente presión política.